Muy buenos días, hermanos y hermanas, se les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y empezamos el culto de edificación hoy domingo y vamos a orar para empezar pidiendo la bendición y la dirección de Dios. Oremos. Señor Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre, en esta mañana, gracias por la vida que nos das, gracias por tus grandes y abundantes bendiciones que cada día derramas sobre nosotros. Bendice este día, Padre Santo, bendice este culto que te dedicamos para ti, Señor, para tu servicio, para alabarte, adorarte, para tener comunión contigo, con nuestras alabanzas y con tu palabra que estará expuesta a través de tu Santo Espíritu por tu mensajero. Gracias, Señor, te damos y perdónanos todas nuestras faltas. Recíbenos, Señor, y acompáñanos de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a invitarles a leer la palabra de Dios, el libro de los Salmos, el 145, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar cantando este himno, adorando a Dios, el himno número 6, al Dios de Abraham load. Señores de la eternidad. Muy bien, hermanos, vamos a continuar cantando el himno 346, al Cristo vivo y sirvo. Dios es fiel con nosotros, vamos a alabarle y adorarle y a servirle de todo corazón. Cantemos, hermanos. Cristo vivo sirvo.
mundo pecador, no hay otro amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Él viviendo está por ti, vive mi corazón. Amén. Muy bien, vamos a continuar cantando a nuestro Dios. Y vamos a cantar este himno, el 369, Corazones te ofrecemos. En gloria a Jehová, logrando en las costas su alabanza. Corazones te ofrecemos, Dios de vida y plenitud. Al Señor hoy honraremos con lealtad y gratitud. Tú perdonas rebeliones al que escoges para bien. En los atrios nos recibes para darle tu sostén. Tú respondes en justicia y tremendas cosas das. Tierra y mar nos beneficias con salud, sostén y paz. En la tierra tú afirmas las montañas con poder, y el rugir de mares callas y al gentío en su correr. Las mañanas las alegras, a las tardes das favor. Maravillas son tus obras que producen gran pavor. Tú visitas a la tierra con tus lluvias, oh Señor, y la riegas por doquiera, la enriqueces con perdón. Como las aguas, los desiertos de renuevos respiras, y los valles como huertos con sus frutos llenarás. Gracias hoy, Señor, te damos, porque aceptas la oración, y los votos te pagamos con placer y revelación. Amén. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios y les invito a abrir sus himnarios, el 183, que dice: Cristo es todo para mí. Gracias, Señor, porque Él es todo para nosotros. Alabado sea el Señor. Cantemos. Cristo es todo para mí, en calma y tempestad. Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad.
bien, para pasar al mensaje de la palabra de Dios de esta mañana, vamos a cantar este himno 86 que dice: cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi corazón. La palabra de Dios, y pues le invito al pastor Misael que pase adelante. Muy buenos días con cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Muchas bendiciones y nuevamente estamos reunidos por este medio virtual, ¿no?, que nos permite la internet y esta red social de poder llegar a cada uno de vuestros hogares con la reflexión de la palabra de Dios. Hoy día domingo, día del Señor, la iglesia aquí en Pichanaki, el corazón de la selva central, una vez transmitiendo este culto para la gloria del Señor, y vamos a trabajar la palabra de Dios que va a servir de alimento, de ánimo para nuestra vida. Amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios y vayamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Así que todos ahí con la palabra del Señor para poder leerla. Si gusta usted, puede subrayar, puede marcar ahí la palabra del Señor para que lo tenga ahí grabado. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3:14. En esta mañana, amados hermanos, vamos a reflexionar la palabra de Dios en
confiando en el Dios que no cambia. Confiando en el Dios que no cambia. Cuando hablamos de los atributos de Dios, nos estamos refiriendo al carácter, a la naturaleza de Dios. Uno de estos atributos que son propios de la naturaleza de Dios es la inmutabilidad. Es una palabrita un poco no común, ¿no es cierto? Inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios. Y de eso se trata el tema de esta mañana. Vamos a hablar acerca de este atributo de Dios, la inmutabilidad de Dios. Este atributo es un atributo incomunicable que solo le pertenece a Dios. Es esencial en Dios como Dios. Ninguna creación, ningún ser humano tiene este atributo o este carácter. La inmutabilidad es un atributo carácter que solo le pertenece a Dios. Por eso hablamos de que este es un atributo incomunicable, es decir, que no puede ser trasladado a otro ser. ¿Qué dice el diccionario respecto a esta palabra? El diccionario dice que inmutable es algo que no cambia o no puede ser cambiado, que permanece tan igual y que a través de ningún proceso esto puede cambiar. Muy bien, entonces, miren, qué importante es conocer este atributo de Dios. ¿Por qué? Porque este atributo de Dios, que es la inmutabilidad, nos asegura a nosotros los creyentes que tenemos a un Dios que no cambia y que podemos confiar en Dios en cualquier circunstancia. Dios no va a cambiar. Lo que Dios dijo ayer lo seguirá manteniendo hoy y también en el futuro. Vamos a ver en esta mañana algunos aspectos de esta inmutabilidad de Dios que no cambian. No cambian. Pues vayamos al texto bíblico, vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es vecino de San Mateo, el Evangelio, así que usted rápidamente podrá encontrar. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. En primer lugar, entonces, Dios es el mismo, porque su esencia no cambia. Dios es el mismo, porque su esencia no cambia. Dios se mantiene inmutable. Dice la palabra de Dios: yo soy Jehová y no cambio. Dios, desde el principio hasta la eternidad, no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Como hace 1000 años atrás, hoy también sigue siendo el mismo. La naturaleza de Dios
no cambia. Dios no puede envejecer. Dios no progresa. Dios no evoluciona. Dios no crece. Dios se mantiene en esencia y en la eternidad inmutable. ¿Qué dice el salmista a esto? El Salmo 102, versículo 25 al 27, nos dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Todo envejece, todo cambia o se transforma. No permanece igual. Nada, hermanos. Usted hoy se va a un bazar, se compra una ropa, por muy bonita o cara que ésta sea. Conforme pasa el tiempo y es sometido a un proceso de lavados y lavados continuos, nuestra ropita habrá perdido color, habrá perdido densidad y sus hilos se habrán envejecido. Cambia. Nosotros, como seres humanos, también cambiamos. Y cambiamos así de rápido, como el clima de Pichanaki, ¿no? De pronto tenemos un sol esplendoroso y de pronto aparece una nube negra y ¡fua! Un chubasco, ¿no es cierto?, que obliga a que la gente busque un lugar donde esconderse de la lluvia. El ser humano también actúa de esa forma. Somos así, cambiantes. Pero el profeta Malaquías, al hablar de Dios, dice: no cambio, yo no cambio. Es decir, entonces, la esencia de Dios permanece para siempre. Si Dios cambiaría en el devenir del tiempo y de los años, Dios dejaría de ser eterno. Perdería esa esencia de la eternidad. Porque la eternidad tiene que ver que no haya cambios, que no haya procesos de cambio. Dios dejaría de ser Dios, porque un Dios que cambia por los procesos o por la evolución de los tiempos o por las circunstancias, ya dejaría de ser Dios eterno, porque la eternidad de Dios se mantiene justamente por la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios hace que Dios sea un Dios eterno, es decir, sin cambios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios. Aquí en la Biblia tenemos promesas de Dios, abundantes promesas de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos promesas que son muy resaltantes, ¿no? Y que desde niño la aprendimos. ¿Qué niño no aprendió el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Esa promesa ha cambiado? ¿Esa promesa ha cambiado porque es antigua? ¿Porque pertenece al Antiguo Testamento?
¿Esa promesa de Dios dejó de ser promesa hoy en este tiempo? ¿Hoy en pleno siglo XXI? ¿Ya no es aplicable ahora? ¿Ya no podemos seguir en ese Dios provisorio? ¿En ese Dios proveedor? ¿En ese Dios que cubre la necesidad de su pueblo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dejará de funcionar? Y creo que usted y yo tenemos la respuesta. No. Ese texto, esa promesa de Dios, sigue tan vigente como en el tiempo de David, el rey del Antiguo Testamento, como hoy, en pleno siglo XXI. Ese Dios sigue siendo el mismo. ¿Gracias a qué? Gracias a que Dios no cambia su esencia, porque Dios es inmutable. Esa promesa la seguimos abrazando hoy en día y la seguimos creyendo, porque lo que Dios dijo en su palabra en el Antiguo Testamento, hoy, año 2020, sigue siendo vigente. Y seguimos enseñando a nuestros niños también, enseñándoles a creer y alimentar su fe, que si Jehová es tu pastor, nada te faltará. O cuando el Señor le dice a Josué, también en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? He aquí, yo estaré contigo. Solo te pido una cosa, Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Ha cambiado esa palabra? ¿Ha cambiado esa promesa? No ha cambiado. Esa palabra del Señor sigue vigente en el día de hoy. No ha cambiado para nada. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa, Josué 1:5, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa promesa seguimos aplicándola también hoy en día. Que si somos obedientes a Dios, Dios nos guardará, nos cuidará. ¿Por qué seguimos creyendo en esta palabra de Dios? Porque Dios no cambia en su esencia. Dios se mantiene inmutable. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, ¿ya? Éxodo 34, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En segundo lugar, así como no cambia la esencia de Dios, en segundo lugar,
el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. Y una vez más, veamos lo que dice el texto. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Usted recuerda el caso judicial que todavía sigue judicializado de los de esta banda, ¿no?, de los cuellos blancos. La policía peruana, haciendo una investigación sobre corrupción en un municipio, en una región de Lima, en este caso del Callao, estaban investigando asuntos de corrupción en el Callao, y para eso tuvieron permiso para realizar escuchas legales, es decir, intervenir teléfonos y escuchar, ¿no?, qué conversan las autoridades de esa región Callao, qué traman, ¿no? Y de pronto, sin esperarlo, comenzaron a entrar también llamadas de otras personas que tenían contactos por ahí. Jueces, autoridades. Y surge pues todo una investigación mucho más grande que llega hasta el juez supremo Inostroza. Y uno escuchó una grabación que nos dejó pues anonadados, estupefactos, de cómo un juez trataba con un abogado que le está pidiendo un favor y le dice: ¿qué deseas? ¿Cuál es el problema? Ah, violación. Ah, ya. ¿Y cuántos años tiene la niña? Ah, ya, 11 años. Ah, ya. Ya, ¿y qué quieres? ¿Que le suba o que le rebaje la pena? Miren ustedes, un juez que está llamado a impartir justicia, ¿no es cierto?, sin mirar a tal o a cual lado, sino siendo justo, está negociando con el abogado del violador, para ver cómo defender a este hombre que ha cometido este delito de violación. Y el juez dice: ¿Qué cosa quieres, no? ¿En qué te sirvo? ¿Le subimos la pena? ¿Le bajamos la pena? ¿Qué cosa hubo? Miren ustedes. ¿Usted podrá confiar en ese juez? Si en algún momento su caso llegara a este juez, usted diría: sí, yo confío en la rectitud de este juez. Confío en este juez. ¿Saben? Dios no cambia en su carácter. Lo que Dios ha dicho que es malo en el pasado, seguirá siendo malo en el presente y continuará siendo malo en el futuro. Lo que es pecado en el pasado es pecado en el presente y es pecado en el futuro. Dios no cambia en su carácter. El carácter es el conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza de una persona. Claro, Dios no es una persona, Dios es Dios. Porque las personas cambian. Pueden decir que son rectos y justos, pero cuando le enseñan la billetera, esa justicia, esa rectitud, esa honestidad es puesta a un lado, porque primó el cohecho, la corrupción, y entonces cierran sus ojos para impartir justicia y aceptan y dan por válido la actitud ilegal
o delictiva de la otra persona y lo declaran inocente. Y el inocente se va a la cárcel. Dios no actúa así, porque a Dios no se le puede comprar, ni con regalos, ni con sacrificios, ni con holocaustos. Dios no actúa de esa manera. Su carácter de Dios no lo permite, porque Dios es inmutable en su carácter. Dios no cambia. Dios es misericordioso y justo. Las dos cosas van de la mano. Es misericordioso y justo. Es misericordioso porque perdona al pecador y es justo aplicándole el castigo que merecieron sus actos. Por eso, cuando enseñamos y hablamos del asunto del pecado, una cosa es que Dios perdone el pecado y otra cosa es que Dios se haga de la vista gorda acerca de ese pecado. Dios perdona, pero las consecuencias de nuestros actos las tenemos que cargar, las tenemos que sobrellevar, porque eso es parte también de la justicia de Dios. Sin misericordia, la justicia de Dios sería implacable. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y eso tampoco ha cambiado. Dios es justo y Dios es misericordioso. Y en su misericordia nos proveyó un Salvador, para que a través de ese Salvador encontremos el perdón de Dios. Rechazamos ese Salvador, la justicia de Dios será implacable, pero no porque Dios no haya provisto primero misericordia, sino porque el hombre la rechaza. Dios es misericordia y también es justicia. Veamos un tercer texto. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Juan 17:3. Juan 17:3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tanto Jeremías nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Y Juan 10:10 también, Juan 17:3 también nos dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Verdadero viene de auténtico. Y en tercer lugar, entonces, la verdad de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios es, ¿qué cosa? Verdadero. Hoy en día tenemos problemas para eso. Uno se va a un centro comercial donde venden electrónicos y dice: voy a comprarme este celular o este televisor o este artefacto. Y uno, con el conocimiento de los tiempos, uno dice: mira, si vas a comprar tal cosa, compra tal marca, porque esa marca es buenaza.
Y entonces tenemos en nuestra cabecita la marca, ¿no es cierto? Ah, la marca tal. No le voy a hacer publicidad a ninguna marca aquí. Y entonces uno mira un aparato y dice, ah, tiene la marca. Entonces, ese es bueno. Y usted confiado en lo que dice el papelito, compras tu producto, te vas a tu casa y después alguien que conoce lo revisa y tú seguramente sacando pecho dirás, mira lo que me he comprado. Y el otro dirá, se han engañado. No, pero acá dice, sí, pero es un papelito pegado. Es falso. ¿Cuántas veces podríamos haber caído en esa falsa publicidad o en algunas estafas, llevados por lo que aparentemente dice, pero no es? Eso no solamente pasa en electrónicos, pasa en ropa, pasa en calzado, ¿no? Calzado con unas marcas internacionales que los encuentras en la parada de la esquina de tu casa y uno dice, caramba, ¿no? Oye, esta es esa marca y barato. Y lo compras y al poco tiempo está desarmándose en tus pies. ¿Qué pasó? No era lo que decía que era. Las cosas y el ser humano es así. Pero Dios, mi amado hermano y amigo que me escuchas, la verdad de Dios no cambia. La verdad de Dios no es un papelito pegado encima. La verdad de Dios no son harapos, no son parches. Si Dios dijo en su palabra, ya sea en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, y la estamos leyendo hoy en el siglo XXI, no tiene cambios, porque es su verdad. La verdad de Dios no ha cambiado. La semana pasada, el Tribunal Constitucional del Perú ha tomado una decisión histórica. Lo que no sabemos es hasta cuándo se va a mantener. Pero la decisión del Tribunal Constitucional en el Perú decidió por voto mayoritario no aceptar el registro de un matrimonio homosexual, de un matrimonio de dos personas del mismo sexo. Ellos contrajeron matrimonio en México, donde está permitido el matrimonio de personas del mismo sexo, y vinieron al Perú para que el Perú les reconozca. La RENIEC no les quiso reconocer, entonces ellos se fueron ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional les dé la razón. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, no lo aceptamos. Bueno, ahora ellos van a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde esperan que le den la razón. Por eso digo, este hecho que marca un hito histórico en el Perú, no sabemos hasta cuándo se va a mantener. Porque el Perú es garante en esa Comisión de Derechos Humanos. Y si esa comisión dice que sí se reconozca, le va a obligar al Perú a que sí lo haga. Y eso va a servir como antecedente para que todos comiencen a hacer cola, amparados en eso. Por ahora, el Perú ha puesto un punto a eso. ¿Qué está haciendo el ser humano, amados hermanos? Está elaborando leyes. Leyes que la palabra de Dios no aprueba. Lo que no pueden conseguir en la Escritura, porque no lo van a conseguir, lo quieren conseguir en el lado humano. Y el ser humano elaborará sus propias normas, sus propias leyes, sus propios decretos
para autojustificarse a sí mismos o autoaceptarse, porque la palabra de Dios no lo aprueba. Y lo que la palabra de Dios no lo aprueba, el hombre hará sus propias normas, porque la gran regla de que es la palabra de Dios no lo acepta. Y seguramente lo harán, y seguramente en algún momento serán reconocidos. Pero el hecho que la humanidad o los gobiernos o los estados o los jueces o los magistrados los reconozcan como un matrimonio entre comillas válido, no nos pueden obligar a nosotros a aceptarlo, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no cambia, no cambia. Dios es verdadero. Dios no cambia en sus leyes. Dios no cambia en su enseñanza. Dios es auténtico, es verdadero. La afirmación de Dios en el pasado seguirá siendo afirmación en el presente y seguirá manteniéndose en el futuro. Lamentablemente, lo que antes era malo, hoy el hombre dice que es bueno. Lo que Dios dijo que era malo, el hombre dice que es bueno. ¿De dónde sale eso? Eso es la mentira del diablo. Dios dijo, no comeréis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero vino la mentira del diablo disfrazada de verdad a decirle, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos serán abiertos y seréis como dioses. Hoy en día seguimos viviendo eso. El ser humano prefiere escuchar la voz del diablo y creerle que creerle a un Dios vivo y verdadero. En Dios no hay medias verdades. En Dios no hay oscuridad. En Dios no hay escala de grises, como dicen algunos periodistas. No todo es blanco y no todo es negro. En asuntos morales, en asuntos de fe, es invariable, es absoluto. No tiene nada que ver con el relativismo. La fe, la doctrina, son cuestiones absolutas que no cambian, porque si cambian, entonces Dios no es un Dios verdadero. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Salmos 119, 140 al 44. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus mandamientos, son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Podemos confiar en esta palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre y que de ninguna manera podrá ser quebrantada.
El hombre pecará, el hombre cambiará, pero la verdad de Dios no cambia, no cambia. En cuarto lugar, ¿por qué creemos en la inmutabilidad de Dios? Porque el propósito de Dios no cambia. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 33, versículo 11. Salmos 33, 11. Dice la palabra de Dios: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y también podemos leer en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 17 y 18. Y recayeron, sean otra vez, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es inmutable, porque su propósito no cambia, dice la palabra del Señor. La veracidad de Dios y la fidelidad de Dios son dos asuntos inmutables que nunca, jamás van a cambiar. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. Por eso creemos en Dios. Porque Dios nos prometió salvación en Cristo. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Aceptamos ese sacrificio propiciatorio y redentor en la cruz del Calvario. Confesamos nuestros pecados. Él nos recibió como sus hijos. Nos dio de su Santo Espíritu. Nos ha declarado sus hijos. Y al ser declarados sus hijos, somos parte de la familia de Dios. Y eso no cambia. No cambia. Dios no es hombre. A veces el ser humano sí actúa de esa manera. Hoy te regala una cosa y quizá más adelante te dicen, ¿sabes qué? Ya no te lo quiero dar, trae para acá. Eso es el hombre. Dios no. Lo que Dios te dijo, lo cumple. Lo que Dios ha establecido en sus propósitos eternos, se mantiene vigente. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que en Isaac levantaría descendencia, y que Dios establecería un nuevo pacto, no cambia. Ese propósito no ha cambiado.
¿Por qué? Porque si el hombre tiene dudas acerca de la inmutabilidad de Dios en cuanto al propósito, Dios le puso un sello a eso, para que no quepa ninguna duda, para que no quede nada en el aire, para que no se genere ninguna sombra sobre el propósito de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Estableció un juramento. Un juramento. Dice la palabra de Dios, y una vez más lo vamos a mirar, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué más? Pero bueno, Dios es Dios. Queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, y ahí está la iglesia, Dios, acerca de su inmutabilidad, Dios interpuso sobre esto lo siguiente: interpuso juramento. Juramento. Podemos dudar de la palabra de Dios. Quizá alguien diga, bueno, pero ese es papel. Pero a esa promesa de Dios, que forma parte del gran propósito de Dios, Dios le puso un juramento. El juramento era tan confiable como el nombre de la persona que pone allí su juramento. Por eso algunos antiguos decían, la palabra de un hombre vale, pero si jura, vale el doble. Miren, cuando escuchamos a las personas jurar, ¿no es cierto? Usted ha escuchado jurar a alguien y de repente antes has jurado también, ¿no? ¿Por quién juras? Juras por alguien que consideras que está sobre ti, que es más poderoso, sobre quien se establece una garantía. O juras por lo más sagrado que tú consideras, ¿no? Algunos dicen, yo voy a jurar por Diosito. Otros dicen, juro por mi Santa Madre. Consideran lo más valioso. Y alguien juraría, juro por mí mismo. ¿Usted aceptaría eso? Porque si le piden juramento es porque no le creen a la persona. Y como no le creen, dice, no, pues tienes que jurar. Dios interpuso juramento. ¿Quién es más superior que Dios? Si Dios interpuso un juramento, ¿por quién juraría a Dios? ¿Qué hay más allá de Dios? ¿Quién es más superior a Dios? Nadie. Quiere decir entonces que Dios puso su nombre sobre lo que decía. Esto que digo, lo firmo y lo reafirmo. ¿Qué más dudas puede quedar al respecto? Los planes y propósitos de Dios no cambian. Dios nos ha dado la salvación en Jesucristo. Todos aquellos que han entregado su corazón al Señor, han aceptado el sacrificio de Cristo, han confesado sus pecados al Señor, Dios los ha hecho su Hijo, como dice Juan 1:12. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo mantiene Dios. ¿Por qué?
porque la promesa de Dios ha sido reafirmada, confirmada con su propio juramento por sí mismo. En Isaías 46, 9 al 11, nos dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Todas estas son promesas de Dios. En una ocasión, cuenta una ilustración, el hijo de un granjero volvió después de haber estudiado en la universidad y encontró a su padre sentado debajo de un tremendo árbol. Y entonces el hijo y el padre se encontraron allí y se sentaron y comenzaron a charlar. Y el papá le dice: ¿y cómo te ha ido en la universidad? Y el hijo dice: bueno, he estudiado un poco de biología, de filosofía, de botánica, y he aprendido muchas cosas, pero he aprendido unas cosas que me han molestado. Entonces el padre, llevado por la curiosidad, le dice a su hijo: ¿y qué es lo que te inquieta?, le dice. Padre, le dice, he descubierto que Dios ha hecho un mundo equivocado. Por ejemplo, le dice, mira, estamos debajo de un árbol de roble fuerte, pero sin embargo sus frutos son unas pequeñas bellotas. Y mira, dice allá, mira esa planta de calabazas, tremendas calabazas, y una plantita débil que está con la justa arrastrándose por el suelo. Si yo hubiese tenido la oportunidad de crearlo, yo hubiera pues a ese árbol fuerte y robusto, le hubiera puesto frutos grandes y pesados, y a esta planta débil y frágil le hubiera puesto frutos pequeños. Y estaban en esa conversación y de pronto el viento sopló y una pequeña bellota del árbol de roble cayó sobre la cabeza del joven. ¡Pah! Y entonces el joven, mirando a su padre, le dice: menos mal que la calabaza no estaba colgada de este árbol. El ser humano piensa que los planes de Dios son equivocados, porque piensa desde la perspectiva humana. Los seres humanos hacemos planes, cambiamos planes, hacemos propósitos, fijamos propósitos, cambiamos propósitos, somos honestos y después somos deshonestos, cambiantes. Pero mi amado hermano, Dios no cambia. Los caminos de Dios son perfectos. En Él no hay equivocación. En Él no hay oscuridad. En Dios no hay sombra. Por lo tanto, sabiendo que tenemos un Dios inmutable, podemos creer confiadamente en que Dios se mantiene firme en sus propósitos, en su carácter, en su naturaleza y en todo lo que Dios ha establecido. La inmutabilidad de Dios trae consuelo a nuestro corazón y nos da seguridad. Saber que no es como el hombre, que va de acuerdo a los tiempos o de acuerdo al humor de la persona.
Dios no se deja arrastrar por sus emociones. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos cada vez que acudimos a Él, en arrepentimiento sincero, con corazón dispuesto a rehacer las cosas, a reconocer nuestras faltas, porque Dios es misericordioso y justo. Como hijos de Dios, podemos confiar plenamente en Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra roca fuerte. Su amor por nosotros nunca cambiará, porque de tal manera amó Dios. Ese amor sigue vigente el día de hoy. Qué bueno que tenemos un Dios que es inmutable. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, la gloria y la honra, Señor, sea para ti. Gracias, eterno Señor, por tu cuidado, por tu misericordia, por tu amor, y porque eres el Dios que no cambia, nuestro Dios inmutable. Bendecimos tu santo nombre. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y será hasta el próximo culto. Amén. Muy bien, muchas gracias por el mensaje de la palabra de Dios de esta mañana. Vamos a terminar este culto cantando el himno 277. Les invito a que abran sus himnarios. Dice: cuán tiernamente el Señor nos invita. El Señor nos está invitando a todos a venir a Él.
gracias por el mensaje. Gracias a Dios porque nos acompaña hasta aquí. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Gracias por tu palabra bendita. Gracias también por estos cánticos que han sido como una ofrenda para ti, Señor. Gracias por todo. Muchas gracias. Te alabamos, te adoramos porque tú eres fiel en todo, porque tú no nos abandonas, aunque nosotros somos tan pecadores y miserables, Señor, pero estás con nosotros. Muchas gracias, Padre Santo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El anuncio de la semana es que el día domingo 15, es decir, el próximo domingo, el domingo 15 de este mes de noviembre, la Iglesia Evangélica Peruana de Pichanaki estará reiniciando sus cultos presenciales después de casi 8 meses, creo ya, de haber estado suspendidos los cultos. Nos vamos a reunir. ¿A qué hora nos vamos a reunir? Como tenemos el culto virtual de la escuela dominical, que es de las 9:30 hasta las 10:30, a fin de que los padres también puedan luego venir al culto, vamos a comenzar este domingo 15 el culto a las 11 en punto de la mañana. Hay muchas cosas que han cambiado, amados hermanos, y tenemos que someternos y respetar estas normas que las autoridades han puesto para el cuidado de la sociedad, y como vivimos en un estado de derecho, también tenemos que aceptarlo. La norma de bioseguridad que ha sido publicada el día 30 del Ministerio de Salud en relación a las iglesias dice, dentro de muchas cosas, que todos los que vayamos a asistir a los templos tenemos que llevar nuestra mascarilla, la mascarilla que usted tenga. Y además de eso, están pidiendo que vayamos con un protector facial. Un protector facial. Ahora, esa es la manera como debemos ir el día domingo a la iglesia. En segundo lugar, han establecido que el tiempo de duración de los cultos no debe ser mayor de 1 hora. Así que, amados hermanos, yo les suplico en el nombre del Señor que seamos estrictamente puntuales para poder disfrutar de este tiempo en la iglesia, y luego vamos a ver qué va a pasar más adelante. Así es que, hermanitos, hagamos el esfuerzo de congregarnos el domingo 15, este próximo domingo. Venga con su mascarilla, con su protector facial, traiga su alcoholcito en su bolso, en su cartera, ¿no? Traiga su alcohol, si puede, ¿no es cierto? Para que usted mismo también pueda mantenerse de alguna forma en asepsia, ¿ya? Solo vamos a establecer 40 asientos, porque también nos han pedido que el aforo, es decir, el límite de asistentes, sea 1/3 de la capacidad. Y habiendo hecho las sumas correspondientes, 1/3 sería 42 sillas. Así es que tenemos 40 sillas disponibles para poder recibirles a ustedes. Como es un culto inicial, vamos a ver cómo se desarrolla y de acuerdo a eso hacer las mejoras del caso, ¿ya? Vamos a respetar a los hermanos que estarán en las puertas, en el cuidado de la temperatura, porque también nos han pedido eso, que tomemos la temperatura. Ya estamos comprando las cosas que necesitamos para que todo sea conforme. Las sillas estarán distanciadas mínimo de 1,50 m, 1,5 m entre silla y silla. Así va a ser. Así es que no, por favor, no vaya a cometer el desorden, ¿no?, de querer jalar la silla para juntarse con el otro. Va a respetar usted la ubicación de las sillas. Las sillas estarán ubicadas
a 1,5 metros entre silla y silla, y así tiene que estar. Y hermanos, en el piso van a encontrar la marca correspondiente de la ubicación de las personas, también una línea separatoria hacia donde no tenemos que ir, ¿ya? Vamos a hacer las cosas bien para no tener ninguna observación de nuestras autoridades locales. Que Dios les bendiga, hermanos. Esperamos su comprensión y su asistencia el próximo domingo 15 de noviembre y juntos vamos a celebrar la Cena del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos.